Destápate, by May y Karen, el podcast lleno de historias increíbles. Este episodio está patrocinado por Sabores Nicas. Hola amigos, bienvenidos a este episodio sin duda especial porque tenemos a nuestro primer invitado de otra nacionalidad. Bienvenido, tenemos a un gran personaje, nada más y nada menos que a Nelson Melgar, un hondureño con una gran experiencia y trayectoria, no solamente en Honduras, sino aquí en España, así que bienvenido a Destápate. Muchas gracias a ustedes dos, a Karen Mailing y también a Yeudi, que está detrás de cámaras. Irónica la vida, ¿verdad? Porque a los tres los he tenido en mi podcast, individualmente, pero los he tenido. Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para abordar los temas que ustedes quieran hablar. Bueno, desde Honduras hasta acá, Nelson Melgar, recordemos que es el director de Radio y Televisión Latina, un medio de comunicación súper famoso entre todos los hondureños y también los que no son hondureños de otras nacionalidades, además de que, como ha dicho, estuvimos en su podcast, Melgar Podcast. Nelson, contanos, ya sabemos que sos de Honduras, pero ¿de qué lugar de Honduras? Originalmente soy de San Pedro Sula, la capital industrial, le llamamos nosotros en Honduras, porque también ahí se genera mucho empleo y es la principal ciudad que mueve la economía de nuestro país en Honduras. Ahí nací un 17 de diciembre de 1986 en San Pedro Sula. ¿Y cómo se describe Nelson en su niñez? ¿Cómo te describís? Fíjate que mi niñez es un tanto triste, trágica, porque justamente a los 9 años yo perdí a mi padre. Mi padre murió justamente cuando yo tenía 9 años. Él tenía 28 años de edad apenas cuando él muere por problemas de alcoholismo. Y posteriormente a la muerte de mi papá se dio una situación bastante complicada en cuanto a la economía de la casa, que incluso me llevó a trabajar a mí desde pequeño en venta de naranjas, mangos, el comercio informal. Claro. Y Nelson, bueno, como nos estás contando, ¿vos eras solo o tenías más hermanos? ¿Tenés más hermanos? En ese momento éramos 3 hermanos, mi hermano mayor, yo que soy el segundo, y mi hermana, que es la tercera. Ya posteriormente, pues, tengo más hermanos, pero de mi padre éramos 3. Pero ¿cómo surge ese momento en que justamente el hermano mayor tiene que hacerse cargo, como todos sabemos, de la mayor responsabilidad de ayudar a tus padres en una situación vulnerable en ese momento? Pero vos, ¿cómo tomás esa determinación o cómo un niño se le dice, tenés que ayudar, o cómo se despierta eso de vos tomar esa iniciativa para salir a vender y obviamente aportar en la economía de tu casa? Yo creo que es a raíz de ver de las luchas de mi madre, ver que ya no había esa persona que llevara pues la comida a casa, que pudiese comprarnos ropa, por ejemplo. Entonces, al ver la lucha tan limitada que tenía mi mamá, porque sí, ella comenzó también a trabajar, pero sabíamos que el dinero no era suficiente. Entonces, a mí me nació ese deseo de querer apoyar también y aportar y quizá hacerle la carga un poco más leve a mi mamá. Y es cuando se me ocurre que justamente yo iba por las mañanas a la escuela y después de que salía a las 12 del mediodía, más o menos, yo me iba al mercado de San Pedro Sula, el mercado Medina, y ahí yo compraba las naranjas, iba a la casa, almorzaba y posteriormente ya de eso me iba a la calle, a diferentes barrios y colonias, a ofrecer este tipo de productos y claro que en ese momento uno lo hace con esa iniciativa de querer apoyar y posteriormente te van haciendo otras ideas. Por ejemplo, comencé vendiendo naranjas, pero ya luego fui incursionando, implementando también la venta de mangos, mandarinas y todo este tipo de frutas y eso ayudaba y eso me hacía también sentir un poco útil en ver que la ganancia de esas ventas, que no era tanto, pero yo sentía que era bastante para nuestra casa. Yo soy muy sensible en cuanto a estos temas y es que yo lloré estando en tu podcast y hoy voy a ponerme así con tu historia. Y es que bueno, yo tengo una similitud en esa parte de la infancia porque yo también vendí en las calles, vendí para ayudar a mi abuelita, vendía pan, también vendí nancites y todo eso. Y wow, definitivamente es que tu mamá seguramente el orgullo no le cabe en el pecho de tener un hijo tan increíble desde pequeño, trabajador y sobre todo con esas ganas de ayudar. Te convertiste o te transformaste en el hombre de la casa, como decimos. Te tocó
ese papel o ese rol que tal vez no lo hubieses querido llevar, porque a veces toca, pero te ha tocado e increíblemente te has convertido en este gran hombre que el día de hoy sos. Pero queremos saber también cómo fluyó en esa experiencia de ser niño, adolescente, ya tenías ese amor por la comunicación, ¿cómo fuiste creciendo en esa parte? Fíjate que el tema de la comunicación nace un tanto, creo yo, accidentado. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque yo recuerdo que desde muy pequeño mi mamá siempre decía que ella me veía como trabajando en un canal de televisión, pero como camarógrafo. Ella decía que por mi estatura, que por mi altura, quizá también iba a ser bastante útil en esa rama de la comunicación. Yo no me lo creía en ese momento porque veía mi situación tan limitada, veía mi situación tan compleja y decía yo, o yo pensaba en ese momento que para trabajar en un canal de televisión tenía que tener un estatus económico bastante elevado. Claro. Y no era así, no era así. Luego me di cuenta que no era así, pero mi mamá, creo yo, en su inocencia también me inculcaba esas palabras, pero yo no lo veía ni lo sentía, ni creía incluso que yo pudiese llegar a trabajar en un canal de televisión. En el año 2004, justamente, es cuando yo inicio en televisión, en el mes de febrero del 2004, yo inicio en Canal 6, trabajando ahí en San Pedro Sula siempre, y inicio yo como camarógrafo, como mi mamá justamente me había soñado. Pero por Sí. ejemplo, vos cuando estabas en la secundaria, obviamente, que pasé ese proceso de qué vamos a hacer, o sea, de qué vamos a estudiar, o sea, de escuchar a tus compañeros decir, yo quiero hacer esto. ¿Siempre tuviste claro que te ibas por la rama de la comunicación o vos dijiste, pues voy a hacer lo que pueda? Yo creo que yo estudiaba, pero no tenía un panorama amplio o claro en ese momento de qué iba a hacer. Iba estudiando cada vez, avanzando, pero yo no me veía en nada, en absolutamente nada. Yo sabía que me iba a servir el estudio de alguna u otra forma, pero no sabía el cómo, pues, ni cómo darle forma incluso, ni por qué decidirme incluso para yo decir, es por esto que me voy, es a esto que le apuesto. No, yo no lo veía de esa forma, pero era a raíz también de las limitaciones que nosotros teníamos. Yo, de hecho, yo le cuento a las personas que yo de pequeño era un niño bastante inseguro, muy tímido, inseguro, muy callado, muy apartado. Así era yo. Yo no podía hablar en público, a mí me costaba muchísimo, incluso en la escuela, exponer algún tema. Todo eso para mí era un reto y yo prefería hacer las labores, pero no estar frente a mis demás compañeros, sino que trabajar en grupo, pero no que me tocara exponer pues ante ellos. Claro, y una de las preguntas tengo varias preguntas que me gustaría hacerte sobre eso y cómo también jugó el papel fundamental tu mamá en decir, bueno, vos ya desde muy pequeño ya trabajabas, o sea, ¿cómo fue eso también de que tu mamá te motivó a seguir estudiando y no quedarte como muchas personas, bueno, ya me sé ganar la vida, ¿para qué voy a seguir estudiando? ¿Para qué lo voy a seguir haciendo? ¿Qué pensabas vos acerca de ello? ¿Sabías que querías aspirar a algo más? Y de la misma manera tu mamá también sabía que vos podías llegar muy lejos. O sea, te motivaba a ello. Fíjate que cuando yo comencé ya con estas labores de venta de naranja y todo esto, yo prácticamente comencé a pagarme mis estudios. Mi mamá prácticamente se desentendió, no porque ella quisiese, sino que, como les comento desde el inicio, o sea, la economía era bastante limitada. Nosotros vivimos una pobreza muy extrema, pero extrema, que te digo que pasaban 3 días y nosotros no habíamos comido, por ejemplo. Entonces era bastante complicado. Y cuando yo comienzo esta labor, yo en lo que yo podía, yo costeaba lo mío de los estudios. Mi mamá siempre nos inculcaba que estudiáramos, pero tampoco venía ella y nos mostraba un panorama claro y nos decía, estudien para esto, por ejemplo. No, sino que mi mamá era que nos decía que estudiáramos porque nos iba a servir en la vida, pero no sabíamos ni de qué forma nos iba a servir tampoco. Pero nosotros estudiábamos, hablo de mi hermano mayor, justamente, y de mi persona. Mi hermana pues estaba más pequeña en ese momento, pero era eso, era estudiar por... No, porque se entiende que las madres dicen estudiar para que, no quizás para ser alguien en la vida, sino que porque se vincula a estudiar con no ser mala persona. Yo creo que ella, de esa manera también ella como que estudia para que tenga otro horizonte y que vos seas una buena persona. Y lo otro también
que creo yo que mi mamá nos inculcaba mucho el estudio, era porque ella, lastimosamente, ella solo llegó hasta segundo grado de primaria. Entonces mi mamá por ahí se reflejaba también y seguramente decía que no quería que nosotros nos quedásemos O que como ella. repitieran lo mismo, ¿no? Claro. Y en eso, bueno, cuando ya has sido ese adolescente y vas descubriendo qué es lo que querés hacer, porque bueno, la vida te lo va dando, porque al final, como decimos, nuestros padres muchas veces no nos dicen estudiar para que seas un gran profesional de éxito, sino porque no quieren que repitamos o vivamos las mismas situaciones o circunstancias que ellos vivieron. Y vos, cuando estuviste en Canal 6, fue tu primera experiencia como camarógrafo, como ella te visionó. ¿Dónde más estuviste y cómo fue tu trayectoria o fue en Honduras? De eso te voy a interrumpir, tener la pregunta de Karen, porque solo quiero terminar con esto y hacerte esta pregunta, que claro, nos remontamos a tu infancia y es, ¿cómo decís que sos tan tímido o que fuiste tímido y vendías? ¿Cómo se transforma eso? Porque claro, para poder vender y desde muy pequeño obviamente tenés que dejar la vergüenza, tenés que hablar, tenés que saber contar, tenés que saber dar cambios, o sea, ¿cómo pudiste lidiar con eso y luego decirme que tenía en clase esa personalidad? ¿Cómo se trabaja eso? ¿O se A mí- transformó? A mí me costó muchísimo. Yo recuerdo que las primeras ventas sí que casi no hablaba. Yo andaba con mis naranjas por ahí, me acercaba y ofrecía como Ya te imaginamos. con el temor ese, como no queriendo, pero yo sabía que prácticamente estaba obligado. Poco a poco ya me fui desenvolviendo más, pero seguía siendo apartado. Apartado me refiero a que mi círculo quizás de amigos eran 2 o 3 personas, más nada. No era así un círculo grande que tenía. Y lo otro, que esa timidez y esas inseguridades yo las fui trabajando a raíz de que comencé a trabajar en medios de comunicación. Yo fui trabajando en ello y yo dije, yo no puedo seguir como he sido todo este tiempo. Tengo que ser diferente. Eso y otras cosas que yo detecté a temprana edad, gracias a Dios que lo hice a temprana edad, porque lo pude ir trabajando poco a poco hasta que lo llegué a superar. También, ¿crees vos que esa inseguridad o es obviamente esa retracción que tenías vos hacia socializar, a tener pocos amigos, y eso se debió porque vos maduraste antes que los demás? ¿O no sentías intereses o no sentías intereses que tu contexto estaba viviendo o sentías que ya lo habías pasado porque obviamente te había tocado luchar desde muy pequeño? Yo creo que todo se debió prácticamente a la niñez tan dura y tan difícil que tuve, porque yo le digo a las personas, yo me veo hoy en día y yo digo, cuando estaba pequeño, yo mismo incluso, es que yo no hubiese dado un euro por mí mismo, porque es que yo no me veía. Para mí, yo veía mi alrededor o nuestro alrededor en la familia, hablando de mi madre y mis hermanos, y yo pensaba que nosotros nos quedaríamos en esa pobreza para toda la vida y que mi trabajo o mis labores quizás iban a ser labores cotidianas de personas de muy bajos recursos y que eso es lo que a mí me iba a tocar porque había nacido ahí. Entonces yo creo que era esa inseguridad que yo tenía. Yo sentía que las personas me veían y como que me rechazaban, como que por mi forma de vestir, un ejemplo, quizás se burlaban de mí. Todo ese tipo de cosas creo yo que fue arrastrando la inseguridad que yo tenía. Aparte que tuve a un padre alcohólico, muy amoroso, pero lastimosamente alcohólico. Entonces se vivían muchas situaciones también en casa y que eso lastimosamente lo llevó también a él pues a morir. Y alimentar también todas esas inseguridades personales, porque claro, o sea, eran muchas cosas las que pasaban y sabemos que el alcoholismo es una enfermedad que no solo afecta a la persona, afecta al entorno, ¿no? Y qué increíble es poder ser, ¿cómo te digo?, testigos de que se puede cambiar toda tu situación, aunque uno mismo a veces no dé ni un solo centavo, pero cómo se pueden cambiar las situaciones. ¿Cuál pensás vos que fue la clave cuando vos dijiste, pues nada, cuando entraste al canal, o sea, que es la pregunta que hacía Karen, o sea, ¿qué sentiste, qué dijiste, o sea? Fíjate que antes de trabajar en televisión, pues tuve otros trabajos también, trabajos ya
ya formales, dejé las ventas ambulantes, pero sí comencé a trabajar en comidas rápidas, trabajé en KFC justamente en Honduras y en otra franquicia por ahí también, y creo que este tipo de cosas yo las fui viendo y fui observando que había más allá y que si yo trabajaba y luchaba por ello, lo podía conseguir. Yo recuerdo que yo en KFC comencé a trabajar como mesero. Mesero allá, o por lo menos en este trabajo que yo tenía, era limpiar los baños, limpiar las mesas, limpiar el comedor, barrer, trapear, limpiar los vidrios, los cristales y todo este tema. Y luego yo vi que habían también oportunidades ahí de crecimiento profesional dentro de la empresa. Yo sí recuerdo que yo entré y me dijeron, la única plaza vacante que tenemos en este momento es esta, pero si te interesa, entonces, claro, yo no tenía muchas opciones, me quedo ahí, pero me fui dando cuenta de esto, que podía crecer dentro de esta empresa. Y recuerdo yo que justamente antes de cumplir los 2 meses, a mí me pasaron ya a ser despachador, que para mí era un logro muy Claro. alto el que estaba alcanzando en ese momento. Y dije yo, bueno, si ya pude llegar hasta aquí, ¿ahora qué sigue? Bueno, seguía la caja, seguían otros puestos, otros cargos dentro de la empresa esta, y fui trabajando por ello y me fui dando cuenta que a raíz del esfuerzo que yo pudiese hacer también, las recompensas iban a llegar en la vida. O sea, era una satisfacción propia la que vos tenías, de decir, si yo sirvo para esto y surgí, aquí hay algo más. O sea, ¿cómo llegaste al canal? Y es la pregunta que hacía Karen. Lo que decía Karen, sí, justamente yo llego a Canal 6 porque veo un anuncio en la televisión. Yo veo un anuncio donde dicen se solicita camarógrafos con o sin experiencia. Oh, De aquí soy, dijiste vos. Sí. Entonces decía eso, recuerdo yo el anuncio y dije yo, bueno, nada pierdo con ir a intentarlo. Fui, ese mismo día fui. El anuncio yo lo había visto como a las 10 de la mañana. Yo fui, que como a las 2 de la tarde creo yo que ya estaba en las instalaciones del canal y me entrevistaron y lo primero fue eso, si tenía experiencia. Yo les dije que no tenía experiencia, pero que tenía ganas de aprender. Entonces me dijeron que bueno, que me dejaban y me iban a probar una semana sin salario y que en esa semana iban a definir a ver cómo iba la evolución. Pues así me quedé la semana y a la semana ya me contrataron, ya tenía un contrato yo y comencé a trabajar. Y así estuve un poco más de 8 años ahí. Pero, por ejemplo, ¿vos estudiabas la carrera de comunicación o alguna carrera Empíricamente. o empíricamente? No, en ese momento yo no tenía conocimiento absolutamente de nada de televisión. No, yo no tenía conocimiento. No, pero antes la empresa, eso sí, hay que reconocer Valoraban. que antes valoraban más, porque yo obviamente he tenido muchos profesores que no justamente pasaron y se graduaron posteriormente a tener una experiencia antes, o sea, eso fue lo que te pasó a vos y bendita esa oportunidad. Y fíjate que yo sí agradezco a este canal, agradezco que en ese momento nuestro jefe era don Rafael Nodarse, un cubano que había vivido en Estados Unidos y ese cubano se fue para Honduras y ahí fue donde él aperturó este medio de comunicación. ¿Y por qué se lo agradezco a él? Primero porque él era el dueño, que ya falleció, pero que me dio la oportunidad en ese momento y de alguna u otra forma vieron algo en mí, seguramente. Y luego porque ahí hice mi escuela yo y que en ese momento, y bueno, hoy también, muy pocas empresas de televisión se atreven a darte esa oportunidad cuando no sabes prácticamente nada. Entonces, ¿por qué? Porque estas empresas no están para enseñarte, ellas están para que vayas y trabajes ya al siguiente día prácticamente. En ese momento no, Canal 6 fue una escuela no solo para mí, para muchas otras personas, periodistas que actualmente están en medios de comunicación grandes en Honduras, nacimos ahí siendo camarógrafos en ese canal. Qué bonito, la verdad, porque como vos decías, ahora es mentira. Ahora si no tenés un título, tantos máster que te piden y muchísimo tiempo de experiencia, pues no podés. Es increíble la capacidad que tenemos los seres humanos para adaptarnos a las necesidades, porque prácticamente tu supervivencia por llegar y escalar lo más alto hizo que vos aprendieras todos esos conocimientos. Ya aprendido esos conocimientos, ¿te gustaba? Dijiste, aquí me quedo, de aquí soy. Sí, y sobre todo que yo recuerdo que cuando comencé en Canal 6, me empezó a gustar lo que yo hacía. Sí que en ese momento
Ahora ya ha cambiado bastante, pero en ese Canal momento de televisión era bastante sangriento. Y ese tipo de cosas a mí al Nota inicio, roja. sí, a mí al inicio, a mí me afectaba bastante, porque claro, no estaba acostumbrado a este ambiente, pero poco a poco ya me fui prácticamente acostumbrando al ritmo de trabajo que teníamos a diario ahí y a ver muchísimas situaciones pero muy tristes que, que las viví en esos más de 8 años que estuve en este canal de televisión. Y lo otro que puse en práctica lo que había sucedido justamente en el KFC. Porque yo entro como camarógrafo, pero yo dije, yo voy a descubrir aquí otra cosa que a mí me guste. Luego de las cámaras, yo me di cuenta que lo que iba de la mano era la edición. Entonces dije yo, tenía un compañero ahí que era editor en ese momento, dije yo, bueno, me voy a poner a aprender edición y justamente cuando yo salía de mi jornada de trabajo, me quedaba en edición aprendiendo. Yo recuerdo que los primeros pasos en edición, yo solo me sentaba detrás de mi compañero a ver cómo lo hacía. Como a las 2 semanas o a la semana creo, más o menos, empecé a preguntar, ¿esto por qué lo haces? ¿Esto para qué es? Y así fui aprendiendo y aprendí edición, luego aprendí un poco de iluminación, aprendí de audio y así fui aprendiendo un poco de todo hasta que llegó el punto que yo dije, bueno, ahora que me falta, pero ¿por qué también me lanzo a eso? Allá agarrar un micrófono, atreverme a hacer una entrevista. O sea, todo eso nace también a raíz de lo que ya había hecho, que yo al inicio decía, no, a mí me gusta la televisión, pero yo prefiero estar detrás de cámara. Pero claro, porque no había probado estar frente a cámara. Exactamente. Además de que fuiste un comunicador y es comunicador en toda regla, completo, es decir, vos has pasado por todas las fases hasta convertirte, obviamente, hasta estar frente a cámaras. Sí, claro, yo pienso que con todo lo que estoy escuchando, o sea, no a nivel profesional, sino a nivel personal, que el éxito es esto al final no es los reconocimientos que tenés ante las personas, sino el éxito que has logrado vos mismo, porque ser un niño que vendía en la calle, que no sabía ni siquiera cómo vender unas naranjas, que se me viene la imagen a la mente y me parece un poco graciosa porque también lo viví. Yo creo que el gran éxito que tenemos como persona es la confianza en nosotros mismos y desafiarnos a nosotros mismos, porque al final del camino el reto más grande que tenemos es hacia nosotros. Y en esta trayectoria que tuviste, bueno, primero que en KFC y luego fuiste descubriendo las herramientas que vos mismo podías atribuirte, porque al final te descubriste, ¿no? De ser un niño introvertido a ser un gran extrovertido en cualquier rama de la comunicación y de lo que la vida te pusiera, ¿no? Decidiste venirte a España, pero también queremos saber si Nelson también es papá, ¿qué pasa en esa parte? Sí, soy papá desde los 15 años. A los 15 años, ya era papá. Te comiste la torta antes del recreo. Sí, prácticamente. O sea que el reconocimiento es doble, porque imagínate de 15 a luego pasar a trabajar en un canal, que claro, en esa parte de la adolescencia se nos olvidó preguntarte, ¿no? Esa parte fundamental, y claro, el trabajo es doble, porque al final, claro, por responsabilidad triple. Responsabilidad triple y las ganas de salir adelante eran todavía mayores, porque tenías que sostener, ¿no? Tenías que sostener a esos niños. Entonces, son 3 hijos lo que tenés. ¿Varones? Sí, varones los 3. Luis, que es mi hijo mayor, que justamente en noviembre del año anterior cumplió 23 años. Tengo a Nelson, que es mi segundo hijo, y Ian, que es el más pequeño. Ian, justamente este mes de febrero, ha cumplido 9 años. Él es el más pequeñito. Y sí que es un reto también el ser papá a temprana edad, porque sí, yo lo viví bastante complejo. El hacerte responsable de un niño cuando todavía tú eres un niño. Exactamente, un niño cuidando a otro niño. Sí. Y en esa parte, tu mamá ¿qué dijo? Ya soy abuela, bueno. Yo creo que sirvió bastante el apoyo que tuve por parte de mi mamá. Eso me ayudó muchísimo. Porque mi mamá sí me dijo, bueno, ahora ya tenés una responsabilidad, ahora vas a ver cómo mantener a ese niño, cómo criar a ese niño. Yo te voy a apoyar en lo que pueda, pero la responsabilidad es tuya. Y fue ahí donde yo vi la situación que ya era más complicada, que era algo más serio,
que no era si yo quería trabajar, sino que tenía que hacerlo. Te tocaba, te Sí. tocaba. Y de tus 3 hijos, ¿cuál se parece más a vos en cuanto a personalidad? ¿O los 3 salieron extrovertidos o los 3 introvertidos? Justamente hablábamos con mi hijo mayor el otro día. Él es casi como yo era de pequeño, muy apartado, muy callado. Él para socializar le cuesta bastante, pero ya luego que va conociendo a las personas, pues se adapta bastante rápido. Pero creo que ha sido él, creo que es mi hijo mayor, que se llama Luis, que adoptó también eso que yo tenía antes. Y me imagino que eso también fue lo que te motivó para venirte a España, o tenías ya otros planes organizados aquí. Fíjate que lo que me motiva no fue tanto así como motivación. Yo salgo de Honduras prácticamente obligado. Yo salgo a hacer maletas de un día para otro por una situación también de inseguridad que viví a raíz de mi trabajo. Entonces, eso me lleva a mí a buscar una salida que yo siempre digo, si yo hubiese tramitado visa norteamericana en el momento que mi jefe me yo lo creo que decía, yo estuviese en Estados Unidos, no estuviera aquí en España. Porque fue eso, buscar una salida para salvar tu vida. Claro. No fue como... Para resguardarte. Sí, no fue como que lo piensas o lo sueñas. Yo tuve incluso la oportunidad en el 2000, creo que fue 2010, de irme para Estados Unidos y no lo hice por no dejar a mis hijos en Honduras, por no dejarles a ellos, no quise irme para Estados Unidos. La pensé, la verdad, la pensé bastante y dije no. Aparte que también tenía un trabajo muy estable, un salario muy bueno y sobre todo que aparte del salario que yo tenía otro negocio. Entonces, esto me daba para vivir pues relativamente bien. No tenía así como que me veía obligado a salir Claro, del claro. país. Pero cuando ya sucedió esto, que fueron amenazas por parte de pandillas, por una noticia, por una información que yo había hecho, al inicio yo sí lo tomé como broma, porque claro, cuando uno trabaja en estos medios de comunicación, a veces llegan mensajes, pero a veces no es nada serio. Pero cuando ya empiezas a ver que te persiguen, que incluso hay disparos, es cuando tú dices, tengo que salir de aquí, tengo que buscar cómo salvar mi vida y no seguir el riesgo. A mí incluso mi jefe en ese momento me dijo que si me cambiaba de ciudad, incluso pensaron en cambiarme de San Pedro Sula para irme a trabajar a Tegucigalpa, que es la capital, pero quedaba en el mismo país. Claro, Claro. siempre te iban a Y sea encontrar. como sea, estos tipos se mueven a nivel nacional. Exactamente, me imagino que la inseguridad obviamente del país, pero también, como vos decías, a lo que te dedicabas, que me imagino que era exponer, ¿no? Ese tipo de realidades que vivimos en países inseguros y con altos índices de violencia. Esto me imagino que eran por tus notas rojas, por el amarillismo, por las denuncias públicas que se hacían y que afortunadamente pues a vos no le hicieron nada ni a tus hijos en ese caso. Sí, fue un enfrentamiento que hubo de una pandilla en específico ahí en San Pedro Sula, en la zona de Chamelecón. Hubo un enfrentamiento con los militares. En ese enfrentamiento murieron 2 militares y murieron 3 pandilleros. Y esa información yo la hice como cualquier otra, normal. O sea, tampoco defendí ni a las autoridades ni a los pandilleros. Yo Tal cual. hice mi información y luego recuerdo yo que al siguiente día comenzaron estos amenazas por mensaje. No les puse atención, ya luego no eran solo mensajes, ya eran llamadas. Y luego no solo eso, ya veías como en una ocasión una motocicleta, me siguió una motocicleta por bastante rato, aproximadamente 15 minutos. Y en ese lapso, en ese tramo, hubieron disparos, gracias a Dios que ninguno me alcanzó a mí, pero fue ahí cuando yo dije, no puedo seguir aquí en Honduras, no puedo seguir ejerciendo lo que a mí me gustaba, y aunque me cambiasen de ciudad, pues me voy a arriesgar igual, entonces no lo voy a hacer. Por eso de la noche a la mañana tuve que salir de Honduras y dejarlo todo. Lo que antes no quería dejar, que eran mis hijos, pues lastimosamente tuve que dejarlo. Sí, pero ¿cómo fue ese transcurso donde te ves obligado
lamentablemente, por esta situación y cómo decís España y no otro país. Sí, como te decía, originalmente yo creo que si hubiese tenido visa norteamericana, a mí se me hubiese sido fácil irme a Estados Unidos, pero yo dejé avanzar esta situación y nunca me importó prácticamente el hacer este trámite que me hubiese servido bastante. Ya luego, en ese momento me pongo a pensar y digo, bueno, si no es Estados Unidos, ¿para dónde me voy? Y se me ocurre España. España por todo, pues por el idioma, creo yo. Y porque yo pensaba y decía yo que quizá aquí la situación era un poco más fácil que la que vivimos nosotros en nuestro país, pero no me daba cuenta también que me estaba cambiando de país, no de ciudad, sino que de país. Y esos Exactamente. eran De otros, continente, de todo. eran otros retos que tenía que asumir, pero justamente en ese tiempo yo no analizaba nada de eso. Yo analizaba salir de Honduras. Yo creo que si hubiese pensado como primera opción, por ejemplo, El Salvador o Nicaragua, yo creo que me hubiese ido por lo Claro. mismo. Pero no lo pensé así. Pensé España cuando no tenía nadie aquí, porque yo no conocía a nadie en España. O sea, es llegar, enfrentarte a lo que te toque y si te toca dormir en la calle, pues te toca. ¿Y cómo fueron los primeros días en España? Cuando vos arribás del avión, dijiste, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que sigue ¿Qué ahora? ¿Qué plan? hago? Yo no sabía ni cómo era para conseguir una habitación, por ponerles un ejemplo, aquí en España. No sabía cómo era el proceso. Yo sí recuerdo que viajé con una agencia que el hotel me lo puso en Alcalá de Henares. O Oh, sea, fuera de Madrid. o Fuera sea, de yo llegué al aeropuerto y yo no sabía que el hotel lo tenía, pero lejísimo. lejísimo. Entonces, preguntando, llegué como a las 7 al aeropuerto, como a las 7 de la tarde. Y preguntando, yo creo que fui llegando casi cerca de las 12 de la noche a Alcalá de Henares. Uf. Porque sí me Cansadísimo. costó, porque claro, yo no conozco, no sabía cómo era el tema del transporte aquí, cómo llegar hasta allá, y todo lo hice en autobús, no pagué taxi, por ejemplo, porque para hacerlo más fácil podía decir, bueno, pago un taxi que me lleve de un solo, pero no, lo hice así también. ¿Cómo fue, por ejemplo, cuál fue la realidad o el acto o la situación específica en la que vos decís, qué hice, cómo estoy aquí, por qué estoy aquí? O sea, ¿cuál fue esa situación en la que vos dijiste, no, ¿por qué me vine? Creo yo que surge rápidamente. Yo llego en el mes de justamente de septiembre, 26 de septiembre del 2018. Y creo yo que pasando unos 15 días, yo tenía incluso la ganas de regresarme, pero yo sabía que si me regresaba, pues iba a correr riesgo, como ya tenía entendido por parte de estos tipos que igual, que iban a hacer lo que ellos quisiesen, porque por toda esta situación de la información que yo saqué. Pero creo yo que fue como a los 15 días cuando yo digo, o sea, realmente valió la pena salir de Honduras, dejar a mi mamá, dejar a mis hijos por allá y no saber incluso si los volveré a ver. Porque ese es otro tema. Digo yo, llegas a este país y no sabes si a estas personas que has dejado en tu país de origen les vas a volver a ver. No sabes si ese fue el último abrazo que les diste antes de venirte, en el momento que te despediste. Yo en San Pedro Sula sí que no quise que absolutamente nadie de mi familia me fuese a dejar al aeropuerto. Y no lo hice con mala intención, yo lo hice porque sabía que si ellos iban, por lo menos mi mamá, quizá no tuviese el valor yo De de venirte. venirme y me iba a arrepentir de lo que estaba haciendo. Entonces solo fue un amigo mío junto a su esposa a dejarme el aeropuerto y más nada, pero de familia no quise llevar a nadie. Y es que cuando estás aquí, más al inicio, te da como esa incertidumbre, esa depresión, esa necesidad de cuestionar absolutamente cada acción desde el inicio, de por qué te veniste, qué estoy haciendo aquí, será que volveré a abrazar a esas personas que tanto amo y dejé allá. Definitivamente que es un gran reto y es de valientes venirse a cualquier otro país que no sea el nuestro. ¿Y cuáles fueron esos trabajos seculares que te tocaron hacer o que te siguen tocando?
¿Te tocó trabajar en la construcción? ¿Qué te tocó hacer? Fíjate que no me tocó trabajar en construcción, pero yo creo que si me hubiese tocado, lo hago. Definitivamente que lo hubiese hecho. A los 10 días justamente de yo estar aquí en España, a los 10 días yo comencé a trabajar en un hostal. Trabajaba de recepcionista en un hostal aquí en Atocha. ¿Y cómo llego a ese trabajo? Yo veo el anuncio, en Mil Anuncios creo que fue que lo vi, y decía ahí con documentación, y no decía hombre, decía mujer. Pero como yo siempre he sido de retos, digo yo, bueno, nada pierdo con ir. Yo fui, me presenté donde esta persona y le dije yo, bueno, yo estoy recién llegado aquí a España, nunca he hecho una labor de estas, pero sí he trabajado en esto, ya le dije. Le digo yo sé que el anuncio claramente dice que es mujer la que necesita y sobre todo que tenga documentación. Yo ni soy mujer, ni soy mujer, ni tengo documentación, pero aquí estoy. Entonces el tipo me dijo, sí, me dice, andamos buscando a una chica para la recepción en horario de la noche, pero bueno, me dijo, déjame tu número y por cualquier cosa, pues yo te llamo. Le dejé mi número y creo que pasarían como 3 horas y el tipo me estaba llamando que si podía comenzar el día siguiente a trabajar. O sea, yo creo que la perseverancia y sobre todo tocar esas puertas, o sea, no esperar a que te lleguen, sino que vos tocarlas para ver si se te abren y quizás ese fue tu ángel que puso para poderte desempeñar en el trabajo, en ese trabajo que aunque no sea de construcción, es un trabajo también muy sacrificado y que muy tienes cansado. Que tener mucha energía también. Y yo creo que es que la seguridad que vos has tenido desde que descubriste ese potencial, nadie te ha parado definitivamente. Y cómo nace, hablando ya de esos proyectos y retos que has tenido como Nelson Melgar, RTL. Ese proyecto de radio Televisión Latina, que es una plataforma que está en todas las redes digitales, fíjate que nace por una puerta que se me cierra también. Yo llego a Madrid y a mí una colega periodista de Canal 11 de Honduras, ella me dice, Nelson, yo conozco a alguien que tiene una radio hondureña allá en España. Quizá me dice, te pueda dar una oportunidad y puedes desempeñarte ahí. Pues me dio su contacto. Esta persona es un español y es de Barcelona. Entonces cuando yo llego acá, al siguiente día creo que fue, yo me pongo en contacto con esta persona y ya le digo, yo soy amigo de esta periodista, somos colegas, le digo yo vengo recién llegando aquí a España y me comentó ella que usted tiene una radio hondureña, le digo yo, y quería ver yo si había alguna oportunidad para mí. Rápidamente él me dijo, yo no estoy al tanto de la radio, pero sí te puedo dar el número del director. Entiéndete con el director y bueno, ya el director me dice, sabrá qué hacer contigo. Entonces así fue, me dio el número del director de la radio, le contacté a él también y esta persona es hondureño y empezó a darme largas. Yo comencé, yo le dije y lo recuerdo y lo absurdo que esta persona lo primero que me dice, bueno, me dice envíame tu perfil de Facebook. Yo nunca, hasta este momento, no entiendo por qué me preguntó eso, porque creo yo que si él quiere conocer de mi trabajo, por lo menos me dice, mándame algo de lo que hayas hecho. Pero me dijo eso, mándame tu perfil de Facebook, se lo envié y comenzó a darme largas, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y comenzó. Cuando pasaron, creo yo, 2 meses o algo así, yo me puse a pensar y digo yo, o sea, ¿por qué tengo yo que pedirle una oportunidad a alguien cuando yo tengo la capacidad para hacerlo? Entonces comencé ahí y dije yo, bueno, ahora voy a montarme algo yo que nazca de cero, ¿cómo le pongo? Entonces el reto viene ahí también, digo yo, yo no quiero un medio de comunicación que esté dirigido netamente a hondureños, porque aquí no solo hondureños habemos en España, claro, habemos mucha comunidad de otros países. Entonces es cuando yo digo, bueno, le voy a poner algo así como Radio Televisión Latina. Radio Televisión Latina porque creo yo que la radio incluye algo de radio tradicional. La primera escuela, la escuela de la comunicación, sí, en realidad. Pero también hay algo de televisión, el video. El video. Sí. Entonces yo dije, bueno. Y latina la comunidad. Si complemento toda y conjugo todo este tipo de cosas, pues al final, y así nace, yo hice el nombre,
el logo actual que hay, es el logo con el que nacimos como Radio Televisión Latina, el logo yo lo hice también. Y así fuimos comenzando este bonito proyecto donde antes de pandemia llegamos a tener 7 programas entre semana. ¿Que por qué los quité? Porque en su mayoría eran musicales. Y ustedes saben que en redes sociales, más que todo en Facebook también, música, lo que es música, eso nos estaba afectando bastante la plataforma. Entonces estos programas desaparecieron. Habían 2 programas cristianos, habían estos programas musicales que les digo. Yo tenía uno también que era los lunes y comencé con un programa que se llamaba Contacto, que también era de entrevistas. No era tanto como un podcast, pero sí era este programa Contacto y yo hacía una entrevista todos los lunes, era un programa semanal y los otros programas que teníamos también nosotros entre semana, pero el proyecto nace así justamente por esa puerta que se me cerró, no me dieron la oportunidad. Y para resumirles un poco, como a los 2 años creo que fue, sí, 2 años, esta radio abrió una sucursal aquí en Madrid y en ese tiempo la misma persona que me había cerrado las puertas en esa radio me llamó para darme la dirección de esa radio. Y fue cuando yo le dije, muchas gracias por pensar en mí, pero yo tengo mi proyecto y he puesto más por ella. Claro, por supuesto. Pero en el nacimiento de Radio Televisión Latina y lo que hacías, que eran muchos programas, ¿era algo que lo hacías meramente enfocado a ello o tenías otros trabajos seculares? ¿Y cómo, por ejemplo, si tenías otros trabajos seculares, cómo fue la organización? Porque eso es de mucho trabajo, mucho cansancio. Justamente cuando les digo que trabajaba en el hostal, mi horario era de 11 de la noche a 8 de la mañana. Cuando yo comencé, como a la semana, creo yo dije, ok, es cierto, tengo un trabajo que ganaba muy poco, yo ganaba 500 euros al mes, trabajando de domingo a domingo, yo no tenía día libre, pero yo decía, yo no me veo aquí para toda la vida, yo sé que esto va a Es ser, temporal. sí, y va a ser un impulso para lo que sigue. Ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que quiero yo? Comencé a informarme un poco de el rubro donde tenía mayor como mayor, Alcance. sí, aquí en España y básicamente en Madrid, el rubro que ofreciera más oportunidades de trabajo, por decirlo así, me di cuenta que era la hostelería y me di cuenta también que a mí me gusta mucho la cocina. Y como a mí me gusta bastante la cocina, digo yo, y si es la hostelería, voy a buscar un curso de cocina. Fue así como yo comienzo en horas del día, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, a estudiar cocina aquí en Madrid, mientras tenía mi trabajo por las noches, estudiaba por el día y así estuve alrededor de 6 meses, 6 meses y cuando yo terminé las prácticas que hice de cocina, yo fui a una universidad aquí en Madrid donde también estas personas tienen colegios concertados, como le dicen aquí, privados, como le decimos nosotros en nuestros países. Y estas personas me dijeron, Nelson, el día que nos salga una plaza en algún colegio, pues vamos a contar contigo. Yo pensé que era mentira porque éramos 35 alumnos. Y yo pensé, ¿por qué a mí? Digo yo, si somos 35, ¿por qué a mí me van a dar esa oportunidad si llegase a salir una plaza de empleo? Y sí sucedió. Creo que como a los 2 meses que yo terminé las prácticas, un día me llamaron y fue allí como me llamaron para una entrevista. Fui a la entrevista, me quedé y ahí trabajé un poquito más de 5 años. Imagínate, es decir, lo que es para vos, ni aunque se ponga ni aunque se quite, o sea, ya eso, esa oportunidad era tuya. ¿Y cuándo fue en el momento que vos dijiste, bueno, Nelson, aquí ya meramente me voy a dedicar a mi proyecto, que es Radio Televisión Latina, por los resultados que está dando? ¿Cuándo tomas esa decisión y si no fue difícil para vos? También sucede de una forma trágica, creo yo, el tomar esta decisión porque a mí me operaron de la rodilla. Yo tuve un accidente laboral y que pasé 9 meses entre el accidente, la cirugía, la recuperación. Pasé 9 meses y en este tiempo que pasé, pues fui recuperándome poco a poco de la rodilla.
Sí que al inicio me preocupaba mucho cuando me dijeron que necesitaba una cirugía en la rodilla, porque para mí, con ser una inyección, a mí me da mucho miedo. Favor. A mí No también, digamos, a mí también. no digamos que me digan, te vamos a hacer una cirugía en la rodilla. Bueno, pero me sometí a ello, todo salió muy bien. Y fue cuando yo digo, eh, o sigo aquí o intento yo hacer lo mío por mi parte, intento apostarle a lo mío. Y fue cuando yo tomé la decisión, me recuperé de la rodilla, me fui a reunir con mi jefa, que yo a mi jefa ya se lo había comentado, hacía casi un año atrás, yo se lo había comentado a ella, que yo tarde o temprano me iba a ir porque yo también tenía otras aspiraciones y que yo no me veía jubilándome en una cocina como normalmente hacen las personas, y respeto mucho los que tienen esta decisión de jubilarse en un trabajo, pero yo creo que hay cosas también donde uno puede apostarle y decir, ¿por qué no dedicarme a lo mío? ¿Por qué no hacer este proyecto? Y ver qué sucede, que si no resulta, pues bueno, puedes volver a lo que hacías antes, pero y si te resultara, pues puedes hacer algo que a ti te gusta, que a ti te llena y que sobre todo te deja tiempo. Exactamente. ¿Y cómo nace también Melgar Podcast? ¿Bajo qué necesidad? Decís vos, bueno, creo que es hora de abrir un podcast. Yo, esa decisión de Melgar Podcast, yo le estuve dando vueltas un año. Yo recuerdo que luego que terminó el proyecto de Contacto, los programas que yo hacía en la radio, dejé un tiempo, que casi fue un año, creo yo, y en ese tiempo me dediqué a pensar en el proyecto de los podcasts. Pero yo decía, bueno, pero es que me falta tal cosa, no lo puedo comenzar el proyecto porque me falta un micrófono, por ejemplo, o me faltan tener 2 cámaras profesionales, y ahí le iba dando larga yo. Pasó un año y en ese año yo recuerdo que dije, si yo no comienzo con lo que tengo, voy a seguir pensándolo otro año más Y no lo vas a y hacer. quizá nunca haga el proyecto. Pues en ese momento decidí comenzar con las herramientas que yo tenía y dije, bueno, voy a iniciarlo. Comencé a abrir el canal, lo abrí con 0 suscriptores, porque yo creo que los proyectos también nacen pequeños, pero obviamente luego se van Expandiendo. expandiendo. Y eso es lo bonito, ver como una planta que tú siembras Le vas la echando agüita. semilla y luego vas viendo cómo florece. Creé el canal de los podcasts. ¿Y por qué Melgar Podcast? Bueno, Melgar porque es mi apellido, y podcast porque va orientado más que todo a una plática, a una conversación, no tanto como una entrevista más formal como el programa que yo tenía al inicio en la radio, sino que va más orientado pues a conocer un poco más de la vida de los invitados. Bueno, Nelson Melgar aquí en España la vino a romper, como decimos. Definitivamente que es un gran ejemplo en cuanto a cómo se piensa en el éxito. Es que no dejo de decirlo porque él dijo algo muy importante. Yo no quería quedarme jubilándome en una cocina, y a veces tal vez por el miedo a atrevernos a hacer lo que nos apasiona, a ver qué puede pasar, nos quedamos estancados muchas veces en nuestras frustraciones, porque aquí en el extranjero hay muchas personas frustradas por no desarrollarse. Y claro, nosotros venimos siendo profesionales en nuestro país y venimos a enfrentarnos a diferentes situaciones aquí que a veces sentimos que nos limitan, pero la verdad es que la limitación está en nosotros mismos. Y bueno, aquí en España ya con un podcast, ya con un, director de RTL, definitivamente déjame contarte algo, compartirte algo que nosotras vivimos, ¿no? La comunidad hondureña, la verdad es que la admiramos muchísimo y la respetamos, o sea, convivimos con colegas tuyos para la fiesta grande del año pasado y qué maravilla de personas. O sea, el compartir, probamos también las burritas, vos decís que sabes cocinar, tenemos que probar también las baleadas hechas por Nelson. Definitivamente que la comunidad hondureña aquí es gigante. Increíble. Y si vos tuvieras, por ejemplo, hoy la oportunidad, bueno, la tenés, de ver a ese niño introvertido que vendía naranjas, ¿qué le dirías? Yo le diría que siga luchando porque tarde o temprano no solo logrará cosas que él se puso como metas, y metas pequeñitas, por ponerte un ejemplo, metas como decir, tener una cama, por ejemplo, que eran metas tan pequeñas para mí, pero que yo no me las imaginaba que las podía lograr. Yo le diría que luche mucho, que llegará el momento cuando también verá los frutos de todo lo que él ha hecho,
de todo lo que ha sembrado, de las personas que ha apoyado, que también así la vida le va a recompensar. Y que sobre todo a un niño que esté pasando una situación como la que yo viví, decirle que tiene la oportunidad también en sus manos y que tarde o temprano la vida le va a sonreír. Y otra de las cosas para ir finalizando es, ¿cuál crees que ha sido la clave de tu éxito, tanto personal como en este caso profesional? Creo que el no detenerme, creo que el de arriesgarme, y sigo arriesgándome. Tengo aún más sueños, sueños más grandes de los que ya he logrado. Sueño con cosas mucho más grandes. Sé que las voy a lograr. Sé que lo que he hecho y lo que he alcanzado no es nada comparado a lo que vendrá. Justamente en una ocasión, yo recuerdo que estaba en San Salvador, esto fue como en el año 2007, cuando yo trabajaba en Canal 6 todavía. Estaba en San Salvador y yo recuerdo que me puse a llorar por la noche porque nosotros andábamos en una cobertura presidencial ahí en El Salvador y nos hospedamos en el Hotel Harrison, que es uno de los hoteles más grandes y más importantes ahí en San Salvador. Estaba ahí hospedado, estaba en una habitación muy bonita, en una cama muy grande, y recordaba cómo era mi niñez. Y yo decía, nunca me imaginé yo quedarme una noche por lo menos en un hotel tan bonito De como el que me lujo. estoy quedando. Y eso me impulsaba a mí y eso yo decía, si pude lograr esto, ahora puedo lograr cosas aún mayores. Y siento yo que el éxito ha venido por ahí. El no detenerme, el seguir arriesgando, seguir apostando y pese a que no te salgan algunas cosas, pero como intentas tantas, una de todas Tiene que pegarla. va a funcionar. Y por último, yo quiero preguntarte también de cómo manejas la situación de que has obtenido tanto éxito, tanto en Honduras como aquí. ¿Cómo manejas el ego? ¿Cómo manejas de que esas cosas y esas oportunidades tan grandes que has tenido, que has estado en la cima, no perturbe tu mente y te sigas manteniendo Tu humilde? esencia. Claro, porque muchas veces nosotros decimos, si cuando pasamos cosas terribles en nuestra niñez, cuando ya lo tenemos todo, pues obviamente a veces nos volvemos arrogantes o olvidamos, ¿no? De dónde venimos. ¿Cómo manejamos eso? Yo sinceramente les digo, odio a las personas que con un poquito se crecen y sobre todo comienzan a ver despectivamente a los demás Inferior. y de menos. Ese tipo de cosas. Yo siempre le pido a Dios y le he pedido que aún el éxito que yo logre, siempre tener esa humildad y poder ayudar a los demás. Yo nunca me enfoco en ver que voy a obtener económicamente hablando de una persona, sino si yo puedo ayudar, ayudo y me olvido del tema porque sé que también lo que tú siembres vas a cosechar. Entonces me enfoco en ello y me olvido del tema, sigo ayudando y apoyando a quien realmente lo necesite y sobre todo que yo pueda, porque también ha habido ocasiones donde yo no he podido, lastimosamente, pero creo yo que es eso, enfocarte y saber de dónde vienes y saber que no tuviste una vida fácil, creo también que te fortalece para ser más sensible y tener mayor empatía con las otras personas. Definitivamente. Definitivamente. Y la última cosa, yo siempre tengo diciendo la última cosa, pero es que me surgen un montón de inquietudes. Y lo último ya es el mensaje que le das a todos esos personas migrantes y exclusivamente profesionales que, como vos decís, se enfocan en ese trabajo, se encapsulan en el trabajo y dicen, aquí me voy a jubilar, es un trabajo seguro y no voy a hacer lo que a mí realmente me gusta. Yo creo que los trabajos son muy importantes, sobre todo cuando venimos llegando a este país, que no tenemos muchas opciones. Sí son importantes, pero son importantes para que te impulsen a algo más. Entonces ponerse una meta y decir, bueno, hasta cierto tiempo yo quiero trabajar en esta empresa o en este trabajo, pero posteriormente a esto voy a impulsarme a algo más, algo mío, por ejemplo. O también manejarlo de la siguiente manera, estar laborando, pero también estar construyendo algo propio, que cuando ya tomes la decisión, ya tengas algo encaminado y en ese momento puedas decir, sí, ya lo puedo soltar, puedo enfocarme en lo mío. Eso. Y no enfocarse a permanecer justamente en un trabajo, porque el día de mañana ese trabajo te lo quita,
te lo quitan de las manos, Sos pues ya, reemplazable. sí, ya no puedes hacer nada, no has construido nada, no tienes un respaldo con el que puedas sobrevivir. Bueno, y por último, pero no menos importante, ¿cómo encontramos a Nelson Melgar en red, a RTL y bueno, todo lo que tengas en redes? Está Radio Televisión Latina en todas las plataformas. Está en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Facebook. Y también está Melgar Podcast. Melgar Podcast he creado una página que es muy nueva en Facebook, porque antes todo este contenido lo subía a Radio Televisión Latina, pero bueno, ya la gente se perdía un poco porque no tiene nada que ver con los podcasts. Está Melgar Podcast, así se llama mi canal, que dejo también la invitación para las personas que quieran asistir a mi podcast. Yo no tengo ningún problema con recibirles y escuchar un poco de la historia de cada uno, porque yo digo, no enfocarnos en los números que tenga esa persona, en los números en redes, hablando en redes, sino que enfocarnos en que, primero, que es una persona y que tiene una historia, Por supuesto. seguramente. Que todos tenemos algo que contar. Sí, Cada historia tiene su valor. y aunque sea una historia pues positiva, negativa, como sea, al final historia. es historia. Sí, así que ya saben, vayan a seguir a Nelson Melgar y si quieren llegar a su podcast, por supuesto, escríbanle a sus redes que él va a estar encantado en recibirlo. Y nada, este ha sido todo el episodio. Muchas gracias, Nelson, por venir a Destapate y ya nos vemos en el próximo. Adiós.